Él entra en un mundo, su país, eh, donde se enfatiza un dualismo muy marcado, ¿no? Entre la figura sacerdotal por un lado y la figura mesiánica, la figura del rey, ¿no? Que aparece en el pensamiento judío de esta época. Entonces, aun cuando existen otras figuras que sin llevar el título de Mesías ejercen un rol mesiánico, que toma forma, como es el caso del maestro de justicia, del cual nos hablan los judíos, de Qumran, ¿no? Esto es algo bastante interesante, ¿no? Entonces, si no se entiende esta realidad, va a costar trabajo comprender las palabras de Yeshua o de Jesús. Entonces, los dichos de Jesús, sus palabras, lo que decía. Entonces, ¿cómo calificar al Mesías verdadero dentro de todo este complejo que se da en la tierra de Israel? Entonces, ahora se puede claramente comprender por qué Juan, estando en la cárcel, le envía un mensaje a Yeshua y le pregunta, ¿no? ¿Eres tú el que había que venir o esperamos a otro? ¿No? Esto lo dice Lucas 7:30, ¿no? Entonces, aquí se analizan estas palabras. Bueno, hay que analizar estas palabras teniendo en cuenta todo lo que se ha venido hablando, ¿no? Porque es muy importante saber para comprender el mundo en el que vivió Yeshua en ese entonces. Entonces, y para entender también lo que proponía como Mesías, ¿no? Él era muy consciente de la realidad, ¿no? De introducir la deidad mesiánica y todo eso, ¿no? De traerla. Entonces, en la profecía hebrea, lo que se conoce académicamente como la escatología judía, tenemos tres aspectos aquí, ¿no? Sería una edad presente en la que estamos ahora. De ahí sigue la edad mesiánica y de ahí seguiría un mundo por venir. Entonces, entre la edad presente y el mundo por venir hay un puente. Entonces, ¿cuál sería ese puente? Sería la edad mesiánica, ¿no? Entonces, como periodo de transición entre estas dos edades, pues forzosamente se necesita la edad mesiánica para poder enlazar esa realidad, ¿no? Entonces, Yeshua está consciente que él debe traer la edad mesiánica. Entonces, ¿cuál fue su anuncio? ¿Qué es lo que dijo él? Dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, había que tener bastante convicción y bastante valor para decir ese tipo de cosas en el contexto histórico en el que se venían desarrollando, bueno, en el contexto histórico de que se venían desarrollando todos estos hechos en el pueblo judío, ¿no? Entonces, se tenía que ser muy valiente para reclamar todo eso, ¿no? Entonces, era muy buena para los judíos, pero muy mal y sospechosa para los romanos. Entonces, ellos tenían su reino y su emperador. No hay más rey que el César. No podía haber otro rey que no fuera el César, ¿no? Entonces, cuando se tiene un imperio, que cuando dice que no hay otro rey más que el César e incorporan la adoración al César como una divinidad, ahí mismo se está creando como una bomba de tiempo, ¿no? Por el simple hecho de que en cualquier momento podía estallar como que una confrontación entre esos dos pueblos, ¿no? Entonces, Jesús decía, o Yeshua decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Quería decir, el reino es inminente, ¿no? Está aquí, ya está por llegar, o no sé. Entonces, porque cuando se habla de un reino, recordemos que se habla de un reino y sus súbditos, ¿no? Entonces, si dice, el reino de los cielos se ha acercado a Israel, pues todo el mundo sabía que eso era lo que Dios había prometido a David, ¿no? Entonces, Yeshua estaba hablando de la monarquía davídica, ¿no? Y del momento de restaurar en Israel el reino, pues en donde no cabían los romanos dentro de este reino, ¿no? Entonces, es totalmente comprensible igual porque había que tener bastante valor para decir eso, ¿no? Porque pues al estar diciendo esas cosas, pues obviamente tenía que cuidarse, ¿no? Entonces, por eso es que Yeshua en ese entonces debía tener mucho cuidado cuando se desplazaba por su patria, ¿no?
¿Por qué tenía miedo de ir para acá? Bueno, no de miedo, ¿por qué se cuidaba de ir a un lado o a otro? Entonces, ¿por qué Yeshua no mandaba a decir que él era el que había que venir? ¿No? Entonces, en sentido estricto y siguiendo el orden en el que aparecen las escrituras hebreas de conceptos de Mesías, se pueden ver que se aplica a diferentes personajes ese concepto, ¿no? Entonces, es bastante importante que cuando se estudie el tema de la identificación del Mesías y las características del Mesías, se pueda mirar dentro de esta realidad histórica, ¿no? Entonces, hay una cosa que se debe entender, y esa es que el Mesías no es un nombre propio, ¿no? Sino que es un título. Entonces, la diferencia entre un nombre y un título es que el nombre propio, pues, es un adjetivo, ¿no? Calificativo que se le da a una persona por el cual se le reconoce ante la sociedad, se podría decir, ¿no? Y el título, pues, realmente es como algo que se le otorga a esa persona, ¿no? Siempre y cuando cumple ciertos requisitos para cumplir determinada cosa, ¿no? O determinada función. Entonces, Mesías es un título. Entonces, los sacerdotes de Israel se les puede ver como Mesías, o son vistos como Mesías. ¿Por qué? Porque son ungidos por el Eterno. Entonces, Aarón, antes de ejercer, fue ungido por Moisés, entonces fue constituido Mesías, ¿no? Por su hermano Moisés. Entonces, eso es lo que le permite a Aarón, lo que le permite hacer sacrificios, y hacer determinados rituales culticos, a nombre de la comunidad de Israel, ¿no? Ante Dios. Entonces, debido a esa función de que fue calificado como Mesías o como ungidos, entonces él puede hacer expiación a favor de Israel, ¿no? Y pues, como está escrito en los libros, todo sacerdote está para ofrecer sacrificios, ¿no? A favor del pueblo, ¿no? Sacrificios de expiación de pecados para perdonar al pueblo, ¿no? Entonces, esa es la función del sacerdote Mesías, aunque tenga otras responsabilidades, pero esa es de las más importantes, ¿no? Entonces, los profetas también son vistos como ungidos o como Mesías, ¿no? Los profetas no solo eran ungidos con el aceite sagrado, ¿no? Sino que también eran ungidos por el aliento de Dios. Entonces, en el caso de Aarón, Moisés lo ungió con el cuerno de aceite, ¿no? Un cuerno de aceite. Entonces, es por eso que en Isaías, capítulo 61, se explica más este concepto, cuando se afirma que justamente es el espíritu que unge, no el aceite que lo representa, ¿no? Entonces, por eso dice, el espíritu o el Ruach HaKodesh está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió el Señor. Entonces, en ciertas condiciones, el Espíritu mismo de Dios, el hálito divino de Dios, podía venir sobre una persona y ungirla, ¿no? Entonces, esto pasaba con los sacerdotes, esto pasaba con los profetas, y esto pasaba también con los reyes. Entonces, ¿no? Y también pues ocurrió con Yeshua, ¿no? Entonces, entonces todo esto ocurrió con todos ellos, ¿no? Sacerdotes, profetas, reyes. Entonces, todos ellos se les considera Mesías también, ¿no? Entonces, en el sentido de que son ungidos. Esto es lo que el concepto de Mesías significa. Probablemente en uno de los eventos que mejor ilustra esto es el caso del profeta Samuel, a quien Dios le dice, ¿no? Dice, vaya a los hijos de Isaí y a uno de ellos me lo va a ungir. Entonces, es por esto que al rey David se le considera también el Mesías, ¿no? El ungido por el Dios de Jacob. Como Mesías, no es un nombre propio para indicar esencia, ¿no? Sino es un título para indicar una función. Cada que una de estas figuras era ungida, era un Mesías, ¿no? Incluso reyes no judíos
si eran ungidos por algún profeta judío, se les podría considerar también un Mesías. Entonces, eso está escrito en el libro de Isaías. Entonces, bueno, dice, así dice el Eterno a su Mesías a Ciro, ¿no? Entonces, así quiere decir que también había Mesías gentiles, ¿no? Había Mesías sacerdotales, proféticos y Mesías monárquicos. Entonces, bueno, porque pues recordemos que si la casa de David fallaba, pues Dios podía levantar reyes de otras naciones, ¿no? Para traer paz a su pueblo. Entonces es por eso que de Ciro, que no era un judío, que era un rey gentil, el rey persa, recordemos, y decía, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, ¿no? Y él va a decir a Jerusalén, será reedificada. Entonces decía, tu templo será plantado. Entonces todos los profetas, sacerdotes y reyes, incluyendo reyes hasta no judíos, se les podría considerar Mesías. Los ungidos. Sobre esto es que el judaísmo de la época donde nace Yeshua propone un Mesías rey. Entonces ahora con todo esto que ya se había levantado, pues, entonces se podía proponer Mesías rey, Mesías sacerdote. Entonces se propone también un profeta como Moisés, sin dejar de lado la figura de un siervo sufriente. En ese entonces se proponía entonces ya un Mesías, se estaba proponiendo un Mesías sacerdotal, un Mesías rey o un Mesías celestial, estaban proponiendo ya en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, esta época es bastante complicada, ¿no? Porque tenían diferentes tipos de pensamientos. Por eso era muy difícil identificar qué persona era el Mesías, ¿no? Entonces, incluso se registra que se decía de qué Mesías estaba hablando, ¿no? ¿Qué Mesías eres tú? Entonces, por eso le preguntan, ¿eres tú el Mesías que había que venir o había que esperar a otro? Entonces, dentro de todo esto, nosotros encontramos en este tiempo, dentro de todo lo que es el asunto de Mesías, hoy en día, ¿cuál es la tendencia o cuál es el pensamiento que se entiende en Israel, ¿no? Y cuál es la propuesta de los nazarenos y cuál sería la propuesta del propio Yeshua? Entonces, ¿cuál sería la propuesta del judaísmo de hoy, ¿no? Que lo identificamos el día de hoy como el judaísmo talmúdico, ¿no? Entonces, especialmente frente al hecho de que Yeshua muere sin haber cumplido ningún rol de Mesías regio, ¿no? De Mesías invicto. ¿Cómo se podría interpretar entonces su muerte, ¿no? Como un accidente, como un accidente que no pudo evitar, o como una alternativa que él mismo escoge dependiendo de ciertas circunstancias que se dan en servicio a Dios? Entonces, un Mesías sacerdotal por cuyos méritos se puede expiar los pecados de Israel, o un fallido Mesías, ¿no? Pues bueno, entonces aquí en el peor de los casos, pues un falso Mesías, ¿no? El evento de la muerte fue el evento final en la vida de Yeshua, ¿no? O realmente pasó algo después de 3 días, ¿no? Que se le devuelve la vida supuestamente. Entonces, ¿es un fallido Mesías? ¿O es un potencial Mesías? O no sé, ¿qué será? ¿Puede el Mesías regresar de la muerte, ¿no? Y seguir siendo el Mesías? ¿O bien queda descalificado si muere en el proceso? En este aspecto es bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que tenemos que entender, ¿no? O sea, hablando sobre el Mesías, pues el Goel, ¿no? El elegido que será ungido por Dios, para traer paz a las naciones. Tenemos que recordar, bueno,
hay cierta creencia en el judaísmo que dice que, por ejemplo, 7 cosas estaban predestinadas o ya estaban antes de la creación de todo, ¿no? O sea, ya existían 7 cosas antes de la creación de todo. Entonces, lo que existía primero que nada era el trono de Dios, el trono de gloria. Después existía la Torá, ya estaba la Torá. De ahí existía la figura ya del Mesías, ¿no? Antes de la creación. De ahí creo que es cielo e infierno y perdón y arrepentimiento, me parece, algo así. Entonces, por eso es que pues sería totalmente comprensible si es que el Mesías resucita al tercer día, ¿no? Porque pues no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un ser que probablemente ya existía precreación. Entonces, bueno, esto conforme a los dichos judíos, ¿no? Y pues bueno, pues esto es todo básicamente. Más adelante sacaré otro video hablando de esto, ya que se extienden mucho. Antes que nada quiero darle un agradecimiento a la página Cominline, que pues, realmente es básicamente la información de ellos. El caso aquí es enseñar la verdad, no lo más que se pueda. Entonces aquí justamente es donde el Corán para mí empieza a tomar sentido, porque por un lado el pueblo judío no sé, como que omite cosas probablemente sobre el Mesías, o no creen en el Mesías, o no sé por qué sea ese tipo de ese pensamiento que tienen, ¿no? Entonces realmente yo veo algo que me llama mucho la atención. Para ser alguien que no ha existido, que nunca existió, le dan mucha importancia. Veo que el pueblo judío le da mucha importancia a destrozar y desprestigiar a la figura del Mesías, ¿no? Bueno, de Yeshua en este caso, que se le considera el Mesías. Y pues bueno, justamente ahí es donde ciertos aspectos pierden sentido de la creencia judía, ¿no? Como yo lo veo por fuera, como yo visualizo por fuera, una vez ya lo he estudiado sobre este tema, pues sí hacen como que cambios, ¿no? Entonces otro punto, pues lo que encontraron de las cuevas de Qumran y todo eso, los documentos que se encontraron en Qumran, pues realmente hay algunos judíos que lo toman como, o sea, las sectas de Qumran, ¿no? O sea, como que los intentan minimizar o desprestigiar. Entonces también ya por lo estudiado también se puede dar cuenta que eso no era, Qumran no era una secta cualquiera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno se puede dar cuenta que pues que no están bien, ¿no? Que no encajan, o que tratan de ocultar, o que tratan de omitir, o que también tratan de manipular de cierta manera. Entonces pues por qué, no sé, no tengo idea. Pues les digo, o sea, el Islam, entonces, ¿qué es lo que pasa con el Islam? Que el Islam en este momento viene y bueno, viene y revela un libro donde todos los puntos o sea, muestran varios puntos favorables respecto a cosas que pues el pueblo judío no acepta, ¿no? O tienen también algunas cosas que pues no sé, que han modificado o han cambiado, ¿no? Ellos mismos. Entonces pues básicamente pues aquí el asunto es encontrar la verdad y pues bueno, o sea, yo considero que si el pueblo judío considera que Jesús no es el Mesías, pues por qué darle importancia, ¿no? Entonces pues sí, ciertamente el libro del Nuevo Testamento ha sido muy manipulado, bastante manipulado, y pues es entendible también, ¿no? Hasta cierto punto, pero ¿cómo se llama? Hay hermanos judíos que pues realmente pues leen los versículos de la Biblia de forma literal, ¿no? Entonces no se deben de leer de forma literal, y ellos mismos lo saben perfectamente bien. De hecho yo no lo voy a enseñar, ellos me pueden enseñar a mí, pero pues hay ciertos aspectos que son notorios, que pues, te puedes dar cuenta que no están bien, ¿no? O sea, o que cuando algo les puede convenir, pues ya sacan ahí algo, ¿no? Pero cuando no les conviene, ahí sacan
dicen cuando les conviene, pues sí hay que interpretarlos, ¿no? Los versículos hay que descifrarlos, pero cuando no les conviene, pues ya no, o sea, ya se leen literales. Entonces, pues realmente aquí esa parte de querer esconder los versículos mesiánicos, que realmente son bastantes, pues bueno, ya ellos tendrán sus razones y sus motivos. A fin de cuentas, el simple hecho de querer contender con Dios, yo creo que es hasta para cualquier humano, no nada más para ellos, el hombre, el que quiera contender contra Dios, pues yo creo que no va a salir nada bien librado, ¿no? Entonces, no por los hombres, sino por Dios, porque pues Dios sabe lo que hace. Entonces, de alguna forma, yo considero que por eso es que hubo una cultura religiosa que es el judaísmo, y después se pasó al cristianismo, que también se desvirtuó, y de ahí pues sale el Corán, ¿no? Que el Corán supuestamente, que el Corán afirman que no ha sido modificado ni nada de eso. Entonces pues hay muchas cosas interesantes, ¿no? Pero básicamente yo lo que hago es ver las tres religiones y pues sacar lo mejor de ellas, ¿no? Entonces básicamente intentar sacar la verdad, toda la verdad posible de ellas. Por ahí hay una sura en el Corán que nos dice que aquella persona que estudie los tres libros será una persona que Dios va a amar mucho. Entonces pues creo en eso, ¿no? Creo en esta parte de los tres libros. Y pues ya las profecías que están en cada doctrina, pues realmente son cosas que a mí no me competen, ¿no? Lo que se vaya a hacer, lo que vaya a pasar, ya Dios sabrá. Recordemos que por alguna razón, el cristianismo creció bastante. Sí, así como los judíos creen en Dios, los cristianos también intentan creer en Dios, pues está medio raro ahí, y los musulmanes creen en Dios, en un solo Dios. Entonces deben de estar conscientes que si esas religiones crecieron demasiado fue por un motivo, ¿no? Entonces también aquí hay una parábola de Jesús que es bastante interesante, que dice que el reino de los cielos es como una mujer que escondió 3 porciones de levadura en 3 pedazos de pan, ¿no? Hasta que todo le fue leudado. Personalmente yo considero que esa parábola hace referencia a las 3 religiones abrámicas. Es lo que creo, ¿no? Que esa hace referencia a las 3 religiones abrámicas. Entonces pues solamente Dios sabrá qué, ¿no? Pero pues realmente yo de primera mano les tengo mucho cariño a los judíos, ¿no? Al pueblo judío, porque me encantan las formas que ellos tienen, porque realmente ellos tienen una manera única, ¿no? De adorar a Dios, sus prácticas, su pueblo, todo, ¿no? Entonces del mismo modo el pueblo musulmán tiene también formas de adorar a Dios también muy padres, ¿no? O sea, entonces pues son culturas que realmente son muy bonitas, y pues el cristianismo pues también tiene lo suyo, ¿no? O sea, el cristianismo es un pueblo que del otro, tal vez del lado el cristianismo católico sí hizo muchas cosas malas, ¿no? Allá en Europa, y Santa Inquisición y todo ese tipo de cosas, pero si se pueden dar cuenta salvo el catolicismo, el protestantismo y todas esas denominaciones que están de este lado, presbiterianos, protestantes, presbiterianos, pentecosteses, todas esas ramas realmente han sido ramas del cristianismo muy pacíficas. Aquí de este lado de Latinoamérica el evangelismo cristiano realmente no ha sido violento. Es muy prejuicioso y eso, ¿no? Aunque su doctrina no le marca que no debe ser así, o juzga mucho, pero que realmente ese cristianismo ha sido de los más tranquilos. Entonces, bueno, cada doctrina tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, bueno, hablando de judaísmo y de cristianismo, entonces, y del islam también. Entonces, pues bueno, aquí la idea es buscar a Dios de la mejor manera, la forma más sensata, y pues ya acercarse a las doctrinas de uno. Afortunadamente ahorita
está bien evolucionado todo esto, ¿no? Pues ya no es como antes, que antes se andaban matando con espadas, ahorita ya no, pero pues bueno. Lo malo de esto es que, por ejemplo, una guerra entre países ahorita pues ya es como que bastante devastadora, ¿no? Por la ciencia como ha avanzado en las armas de destrucción. Entonces, pues bueno, básicamente sería eso. Creo que es todo por el momento. Les agradezco bastante su atención. Recuerden, Dios uno es nada más. Que se diga que el Mesías es un ser que pues no sé, que es la finalidad de toda la Torá, no quiere decir que haya que hincarse al Mesías. El Mesías es el Mesías, y también recuerdo por ahí también que hay un hadiz que dice que cuando veamos al Mesías hay que decirle la paz contigo, ¿no? Como si fuera un hermano, como si fuera así, como si fuera un hermano, porque pues obviamente no se le puede adorar a nadie que no sea Dios, ¿no? Entonces recordemos. Bueno, así que es todo por el momento, y los dejo. Recuerden, Dios uno es, no se dejen pillar. Saludos.